están, queridísimos amigos? Bienvenidos. Esto es Nuevas Voces en Agricultura, viernes 19 de julio, terminando esta semana acá en Agricultura, en Nuevas Voces, para conversar como cada día desde las 13 horas de actualidad política, con un tremendo panel. Parto saludando desde la región del Biobío a nuestra querida Paz Charpentier. Bienvenida, Paz, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes, estimado Tomás. Bien, acá, en el Biobío, como pueden constatar a través de la pantalla quienes nos están viendo en YouTube, así que por supuesto le mando un tremendo saludo a todos los habitantes de mi región. Y por supuesto a ustedes el panel, pero para mí, más importante la gente de mi región. Senador Cruzco, que bienvenido, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Tomás? Bueno verte, doctor Paz, al Biobío. Doctora Costa, ¿qué tal? ¿A qué región le mando salud? ¿Dónde están los destinos electorales del doctor Acosta? No, mi corazón está aquí en Santiago. Estoy pensando en la región metropolitana, ahí yo creo que hay espacio. No, lo ha pasado mal. Pero no, yo que quiero mandarle un saludo especial a La Paz, que sé que estaba medio enfermita, así que también a recuperarse, cuidarse. Le hace mal tanto venir a Santiago a Sin Filtros, parece, porque el smog en Santiago le hace mal, así que ojo con eso. Hoy, en rigor, fíjate que puede ser efectivamente eso, los cambios de temperatura, y efectivamente los aviones, el aire acondicionado y también efectivamente el aire en Santiago, yo creo que contribuye a que quienes tenemos las defensas un poquito bajitas nos resfriemos, así que a cuidarse todos. Y además que bueno que nos lo tocó volar hoy día, porque viste que habían problemas, en Chile no hubo, digamos, pero había algunos aeropuertos que estaban con problemas, que se cayó Windows, sí, había un problema con el software a nivel mundial. De hecho estaban los bancos tomando medidas. Los bancos, claro, ¿no? La bolsa de Londres creo que tenía, está la embarrada. Dicen que no es un virus, pero es raro que... Un ataque, como decía la primera dama, alienígena. Claro, los alienígenas, claro. Oye, bien, ya, pongámonos serios, querido amigo. Hay hartos temas, conversemos por lo que ha sido el tema de la semana, aprovechando que está Luciano La Paz, no hemos conversado con ellos, en torno a la crisis de seguridad después de la decena de homicidios que hubo el fin de semana, la sensación instalada de crisis de seguridad y críticas cruzadas. La UDI pidió la renuncia del equipo de seguridad, el Partido Social Cristiano en la Cámara de Diputados anuncia una eventual acusación a Carolina Toá, ha hablado el gobierno anuncia algunas medidas a todas luces insuficientes, bien poco relevantes. En paralelo, leía una declaración de la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, exdiputada, que decía básicamente que si el gobierno, la administración pasada hubiese tomado las medidas necesarias o pertinentes, la situación sería distinta, ¿no? En esta lógica de seguir culpando a la administración anterior de la realidad. Muy en la línea de este relato que quisieron instalar para los 2 años de gobierno cuando decían que han estabilizado Chile y que hoy día obviamente se cae como un castillo de naipes por la realidad que viven los chilenos. Parto por ti, Luciano. ¿Cómo has visto la crisis que se profundiza, digamos, el fin de semana y la reacción del gobierno? A ver, la reacción del gobierno me parece que es bien poco comprensible, porque la ministra Vallejo decía si es que se hubieran tomado medidas en el gobierno anterior, y ella votó todos y cada uno de los proyectos de seguridad del gobierno que presentó el gobierno del presidente Piñera, todos en contra. Acá hay una lista, un listado que yo me permití también publicar: robo de madera en contra, ley Naín en contra, ley Juan Barrio en contra, renuncia expresa a la violencia de los partidos políticos en contra, protección de la infraestructura crítica en contra. Es el Frente Amplio y el Partido Comunista los que votan los proyectos de seguridad en contra, incluso la agenda de proyectos de más de 30 proyectos que el Senado precisamente impulsó para hacer frente a esta crisis. Nos enteramos, por ejemplo, que a mayo de este año el plan Calle Sin Violencia tiene una ejecución del 16%. Imagínate. Entonces, uno eso lo dice... publicaste tú también, ¿no? Sí, está el estudio, son cifras de la DIPRES. Entonces, uno dice, bueno, acá hay un problema de que se necesitan más recursos, acá se necesita también gestión, pero tú no le puedes pedir gestión a quienes llegaron al gobierno avalando violencia. Ellos avalaron violencia, ellos atacaron a carabineros, a las Fuerzas Armadas. Ellos señalaban, por ejemplo, que había un centro de tortura en Plaza Baquedano, en los casos del carabinero en Panguipulli, en los casos del carabinero Zamora. Ellos fueron los primeros en salir a juzgar. Entonces, claro, tú tienes que tener cierta coherencia entre la acción, ¿verdad?, y lo que ha sido también durante el tiempo, y ellos parecen no mostrar ninguna. Entonces, hoy día aparecen con un proyecto que además el Partido Comunista inmediatamente es claramente, probablemente, no
no es una buena idea, y así Hasler dice, mire, la cárcel acá en Santiago no, que sería ahí en conjunto de todos los recintos penitenciarios, de Santiago 1, etcétera, pero ni siquiera logran ponerse de acuerdo entre ellos. Entonces, mientras el gobierno no logre poner de acuerdo a los propios, es muy difícil también que vaya a pedir ayuda al frente, cuando hemos sido nosotros los que hemos votado y propuesto en la práctica cada uno de los proyectos de seguridad que ellos mismos han rechazado. Doctora Costa. Es impresionante cómo el gobierno siempre sale con el mismo esquema, ¿eh? Esta frasecita que le encanta decir al presidente y a la ministra Toá cuando dice, no lo vamos a permitir, ¿eh? Decía ayer el presidente, no vamos a permitir la impunidad para quienes cometen delito. Bueno, es que eso es exactamente lo que está pasando. Se ve impunidad y no se ve ninguna acción. Decía en Twitter también, mira, una periodista que es bien informada, Lelia Ayala, decía, el lunes el gobierno dice, no estamos al nivel que están nuestros países vecinos, y se jactaba de eso. Bueno, 5 personas fallecidas después, un par de días después dice, bueno, si las medidas se hubieran tomado antes, si lo hubiera hecho el gobierno de manera distinta, si la administración anterior hubiera actuado, no tendríamos que apresurar tanto el tranco en nuestro gobierno. La inconsistencia es clara, es manifiesta, es certera. O sea, ciertamente nunca ha sido para este gobierno el problema de la seguridad o de la inseguridad o del delito una preocupación. Porque entre otras cosas, si lo fuera, evaluaría a sus autoridades, si lo conversábamos ayer y anteayer también. O sea, ¿hace cuánto que no hay un cambio de gabinete? ¿Hace cuánto que no hay una evaluación formal de las personas que están a cargo de este tema? ¿Por qué no se ha resuelto de una vez y por todas convocar un equipo distinto? Porque si seguimos con las mismas personas, vamos a tener los mismos resultados. Entonces, el gobierno le encanta, el presidente salir con estas frases grandilocuentes. Hoy día con Carabineros decía, es un honor estar con ustedes en este momento en que estamos enfrentando un combate firme, que va a ser duro contra la delincuencia y el crimen organizado. El mismo presidente que todavía no es capaz de pedirle perdón a los Carabineros, al cabo Zamora, a su familia, por tratarlos de delincuentes cuando los propios Carabineros estaban tratando de proteger a los chilenos. Entonces, por eso es inconsistente, por eso no es creíble, ¿ah? Por eso es que el presidente cree que casi que hay que agradecerle porque suspendió el viaje a los Juegos Olímpicos. Claro. ¿Se imaginan ustedes el presidente yendo a los Juegos Olímpicos en este contexto? Es como que si estuviera en un viaje el fin de semana en un país extranjero y se pusiera a hablar de las carnes, ¿ah? Se pusiera a hablar de los tiros, de los cortes de carne del Paraguay. Son un verdadero meme. ¿Ah? También escuchaba o leí ayer la polémica de si estaba o no estaba el fin de semana en el Lomich, o si estaba o no estaba mientras estaba en medio de la crisis de seguridad. Si no puede ser que la respuesta para los problemas sea simplemente convocar una reunión. ¿Ah? Hoy día de nuevo, lo mismo en la mañana por lo que pasó en Antofagasta, el terremoto, el sismo de 7,3 grados. La gran respuesta del gobierno, convocamos al COGRID. O sea, la forma, convocamos a la ONEMI. O sea, la forma en que actúa el gobierno es hacer reuniones, hacer anuncios y hacer reuniones. Bueno, la gente ya está un poquito chata de eso. Necesita algo más que reuniones, necesita algo más que declaraciones de prensa, algo más que declaraciones grandilocuentes. Y también el gran anuncio es la cárcel. Cárcel para 500 personas. ¿De eso estamos hablando? ¿Es el problema de Chile? El problema es que nos falta meter 500 personas en la cárcel. Para que hablemos en castellano que no se va a hacer. Si la en este gobierno por lo menos no. Y no se va a hacer en la Comuna de Santiago. Si el nivel de resistencia que eso va a generar es insoportable. Partiendo por la propia alcaldesa Hasler, que es además de la coalición de gobierno. Entonces, cuando un anuncio que se supone que va a ser el caballito de batalla no está conversado con tus propios alcaldes para que no te salgan pegando a la media hora, es ridículo. Es ridículo. Fíjate que hoy día leía una declaración de Sebastián Sichel, creo que en el programa de CNN, en la radio en la mañana, que me sorprendió, no me sorprendió, pero me pareció preocupante por la ingenuidad, porque creo que acá hay un tema que es bien de fondo. Le preguntaban a Sebastián Sichel, ¿llegó tarde el gobierno en materia de respuestas a la crisis de seguridad? Y Sebastián Sichel decía, el problema que ha tenido el gobierno es que ha pecado de ingenuidad producto de su falta de experiencia. No, yo creo que efectivamente no ese es el problema. O sea, el problema, está bien, evidentemente hay falta de experiencia, hay un problema muy grave de gestión, lo comentaba bien Luciano, pero acá hay un problema político, ideológico también, que tiene que ver con los discursos políticos, las decisiones políticas que han llevado al nivel de desorden que hoy día Chile enfrenta. O sea, tú primero no tienes ni el más mínimo control territorial en las comunas. Tienes alcaldes de tu coalición que llegaron a las municipalidades diciendo que iban a repartir
permisos a los vendedores ambulantes. O sea, Santiago ya está plagado de comercio ambulante, entre otras cosas, porque Iracy Hasler promovió el comercio ambulante. Eso no es una cuestión de inexperiencia o de ingenuidad política. Y fue de las primeras medidas. Es una decisión política e ideológica. Sí. O sea, tomaron preso a Luis Castillo, un delincuente reincidente, porque el presidente Boric, en una decisión política, decidió liberar a 13 delincuentes condenados. Diciendo que no eran delincuentes. O sea, ahí hay una decisión política. Cuando hay una campaña orquestada de desprestigio a las fuerzas policiales, a las Fuerzas Armadas, cuando el presidente Boric estaba en la calle pidiéndole a los militares que se volvieran al cuartel, ahí hay decisiones políticas. Cuando el gobierno sale a decir que no está dispuesto a pedir disculpas después de haber tratado de criminar al cabo Zamora, que está absuelto, ahí hay una decisión política e ideológica. No es falta de experiencia, no es un problema de gestión, es una cuestión política. Este gobierno tiene un serio problema para hacerse cargo del problema de la delincuencia y el orden público y del crimen organizado, porque no cree verdaderamente en las medidas que hay que tomar en ese sentido. Entonces anuncia fuerzas de actuación conjunta, cárcel de alta seguridad, pero que no es la de Bukele. Son saludos a la bandera, y como bien decía Luciano, sin ser capaz de poner de acuerdo a sus alcaldes. O sea, el primer rechazo a la medida viene de Iracy Hasler. Entonces, tú te preguntas, ¿hay posibilidades reales, Pacha Arpentier, de que con este gobierno algo avance en esta materia? Aparte de los proyectos de ley, que además es bueno punto que hace Luciano, porque si se han fijado, el gobierno siempre se jacta que este es de los gobiernos que más proyectos de ley de seguridad ha aprobado. Exacto. Casi todos ellos con los votos en contra de su coalición, digamos, ¿no? Impulsados por la oposición. Entonces, es una mezcla entre trampa, falta de convicción y una decisión política. Este fue un gobierno que hasta hace pocos meses, hasta que la realidad se le vino encima, propiciaba la impunidad. Entonces, es muy difícil hoy día creer. Había que reformar Carabineros, eran todos violadores de derechos humanos. O sea, es muy grave. Había que refundar, es verdad. Pacha Arpentier. Bueno, yo creo que primero las declaraciones de Iracy Hasler solo constatan que en realidad la alcaldesa comunista prefiere que los delincuentes campeen por Santiago y que no se encuentren detenidos o privados de libertad. Yo creo que eso es lo que al final del día o en el fondo denotan sus declaraciones en relación a los anuncios presidenciales en esta materia. Por otra parte, a mí me parece que tampoco podemos esperar algo distinto de un gobierno que formado por una coalición en donde un partido importante como el Partido Comunista, la verdad es que lo que hace es, en materia de seguridad, defender de manera férrea a grupos, organizaciones criminales y grupos que conservan arsenales ilegales en nuestro país. Es decir, ¿qué podemos esperar de un gobierno cuya coalición está integrada por un partido que al final del día defiende arsenales ilegales en distintas poblaciones? Y por último, al clásico argumento de esto de la responsabilidad del gobierno anterior, yo diría, bueno, supongamos que toda la responsabilidad o que este problema efectivamente viene del gobierno anterior. Supongamos que le concedemos íntegramente este punto al gobierno. ¿Los hace eso aquello o menos responsables de solucionar esta crisis de inseguridad que existe en nuestro país? Y a mí me parece que no. Entonces un gobierno que en realidad no se hace cargo es un gobierno que al final del día no tiene que gobernar. Porque está dejando de hacerlo derechamente. Y por último, esta unidad de acción y seguridad promovida desde el gobierno. Fíjense que los integrantes de esta propuesta de unidad de acción y seguridad anunciada por el presidente Boric son el Ministerio del Interior, Carabineros, la PDI, Gendarmería y la Asociación Nacional de Inteligencia. Y aquí me surgen dos preguntas rápidas. La primera tiene que ver con que ¿cómo es posible que no existieran habitual y periódicamente estas reuniones con estos integrantes? Es decir, ¿cómo se anuncia esto como una novedad? Es decir, yo creo que la gran mayoría de los chilenos a esta altura dirá, pero ¿cómo es posible que acaso esto no se realizaba antes? O sea, ¿no se realizaba? ¿Por qué es una novedad anunciada por el gobierno? Eso primero que todo. Y segundo, bueno, a la luz de esta discusión del famoso secreto bancario, yo no veo aquí al Servicio de Impuestos Internos. Entonces ahí también se cae algo, una idea relevante del gobierno, que es que a través del secreto bancario es posible desbaratar a las organizaciones, levantando el secreto bancario es posible desbaratar a las organizaciones, asociaciones criminales o ilícitas. Bueno, aquí yo creo que hay una manifestación concreta de que el propio gobierno incluso asume que no es así. Hagamos la primera pausa comercial, queridos amigos, en esta conversa en Nuevas Voces. Tenemos hartos temas para hoy día. Está el tema de la cárcel, pero también está finalmente la salida de Daniel Jadwe como alcalde de Recoleta. Se cumplió el plazo ya de prisión preventiva. Se fue a paro el colegio de profesores, valga la redundancia. Se pide estado de excepción extraordinario en la región metropolitana. Hay temas para conversar de actualidad política, así que a la vuelta a la pausa conversaremos, como lo estamos haciendo con Jorge Acosta, Pacha Arpentier y Luciano Cruzcoque, aquí en Nuevas Voces de Agricultura.
Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura, conversando con Luciano Cruzcoque, Paz Charpentier y el doctor Acosta. Vamos a conversar de Daniel Jadue en unos minutos, pero antes, por supuesto, saludemos a quienes hacen posible el programa. Posgrados de la Universidad San Sebastián cuenta con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento. Más de 14.000 egresados han preferido sus magísteres, diplomados, postítulos y especialidades. Conoce más en posgrados.uss.cl. En Capital te acompañan en tu presente y futuro para que puedas cumplir tus metas. Descubre todos los servicios que tienen para ti en cada etapa de tu vida. Capital, contigo en tu presente y futuro. Visítalos en afpcapital.cl. Con Enel activa tu modo eficiente. Ahorra con los consejos de eficiencia energética en enel.cl. Y compra el libro Aborto y Eutanasia y Dilemas sobre el Derecho a la Vida, un texto didáctico con lenguaje sencillo, con respuestas brevísimas a varias de las preguntas más habituales que surgen en torno al aborto y la eutanasia. Cómpralo hoy en tiendarespublica.cl. Saludemos, por supuesto, a todos los que nos escriben por el canal de YouTube, a todos los que nos están escuchando. Vaya un abrazo, porque no quiero empezar con distinciones. Ayer alguien me escribía que nos escucha por la radio, pero se pasó a YouTube para que lo saludáramos. Efectivamente, no sabemos quiénes nos escuchan en el auto, en la casa, en el trabajo, pero los que están en YouTube y nos van comentando, los podemos ir saludando. A Oscar Soto, María del Pilar Figueroa, Nicole Escobar, Maritza Flores, Ricardo Fuller, Silva Yancamil, Raúl Fajardo, Andrea, Rodrigo Codocedo, nos escribe que también Cristian Román, Nicolás Figueroa, en fin, que veo que ahí se está riendo de las desgracias ajenas, José Luis González Bustos, Elena Méndez, un saludo para ella también, por supuesto, Freddy Alcaíno, Rodrigo Gravert, entre tantos Juana María Silva Torres, entre tantos otros, un saludo para todos y por supuesto invitarlos a poner me gusta. Conversemos de Jadue un minutito, nos comentan en el YouTube, efectivamente acaba de anunciarse la condena a Eduardo Macaya. Yo aprovecho esto totalmente fuera de pauta, pero yo le mando un abrazo a Javier Macaya, primero porque obviamente uno no es responsable de los errores que pueden haber cometido los papás ni los familiares, pero además porque es una situación familiarmente muy dolorosa, me imagino, para él, para sus hijos, así que le mando un saludo a Javier Macaya. Por supuesto la justicia tiene que funcionar, pero no deja por eso ser doloroso y complejo, además para alguien que está tan expuesto públicamente como el presidente de la UDI, así que vaya un abrazo a Javier Macaya y mucho ánimo en este momento. Le escribí a todo esto hace algunos días, porque esto no es pura pose, digamos, le escribí hace algunos días porque me parece que es una situación delicada. Daniel Jadue deja la alcaldía de Recoleta. El Consejo Municipal de Recoleta se convocará el viernes 26 de julio para seleccionar al reemplazante del alcalde Daniel Jadue, luego de que se agotara el plazo legal permitido para su ausencia en el cargo. Resumen ejecutivo, habían 45 días de plazo en los cuales Daniel Jadue podía estar ausente en su cargo al como cualquier alcalde, mientras está en prisión preventiva. Dado que la prisión preventiva se ha extendido y no se la han querido revocar a pesar de que lo ha solicitado, el Consejo Municipal de Recoleta deberá designar a un nuevo alcalde. Es un golpe bastante duro para una comuna emblemática del Partido Comunista y que por supuesto vuelve a llevar a la palestra el caso de Daniel Jadue, que ha generado bastante discusión. ¿Cómo lo ves, Luciano Cruzcoque? Bueno, es lo que corresponde según la Ley Orgánica de Municipalidades. Está por una prisión preventiva, Daniel Jadue. Hay una discusión ahí respecto de si la prisión preventiva eventualmente es un elemento que permite a una persona que ha sido electa, ¿verdad?, dejarlo fuera de su cargo, ¿verdad? Pero efectivamente esa es la situación hoy día. Entiendo que hay una gran mayoría de concejales que son 5 a 8, si no me equivoco, que permitirían que eso se mantuviera en manos del comunista Fares Jadue, que y va a las elecciones, es el delfín, el delfín de Jadue. Acá lo que corresponde es que se cumpla la norma, que se cumpla la ley, y si es lo que la ley mandata. Creo que finalmente esto que está sucediendo hoy día es por el caso de Achifarp, principalmente. Faltan todavía otros casos penales sobre los cuales también hay querellas, como el problema de Itelecom, ¿verdad? Que ese yo creo que también puede traer bastante cola, y que hablan finalmente de que toda esta gestión que se vendió con la idea de ser popular, con la idea de que había farmacias populares que podían operar al margen del mercado, que había librerías populares, que había disquerías populares, en el fondo como trasuntando un poquito la idea de que
ellos podían crear una suerte de mercado justo paralelo, termina pasando este tipo de cuentas, ¿verdad? Que la verdad que son cosas que son muy difíciles de implementar y que la verdad que uno no puede inventarse una suerte de sociedad que no existe por el mero voluntarismo de querer hacerlo. Y la prueba de este punto es que finalmente se recurrió a una serie de aspectos que están absolutamente reñidos con la ley, que hoy día tienen al alcalde Jadwe, el exalcalde Jadwe, en esta situación. Doctor Acosta. Cuando se ausenta de sus funciones cualquier alcalde por más de 45 días, por cualquier razón, no puede ejercer el cargo y por lo tanto queda el cargo vacante y será el Consejo Municipal el que tiene que decidir. Incluso en algún minuto se escucharon versiones que hablaban de que no querían nominar a Fares Jadwe porque no querían que asumiera el costo de la mala administración de Daniel Jadwe, porque evidentemente va de candidato y porque además va a estar muy pocos meses como candidato, porque no olviden que el alcalde en ejercicio lamentablemente deja su cargo solo 30 días antes de la elección, pero el que queda a cargo de la municipalidad es el administrador municipal, que para todos los efectos es el que designa al alcalde, por lo tanto igual sigue cierta posición política gobernando la comuna. Ahora, es interesante que a pesar de todo lo que hemos visto, de lo que yo he conversado con algunas personas del Partido Comunista, ellos están tranquilos, están confiados. En la inocencia de Jadwe. No solo la inocencia de Jadwe, sino que de que se va a reelegir un comunista en la comuna y que muy probablemente sea este Fares Jadwe, que no es familiar, pero que efectivamente comparte el apellido, el que se reelija y el que gane. Y ahí también es importante hacer un doble clic, porque ¿por qué en una comuna que está tan mal administrada? ¿Por qué en una comuna que está tan abandonada? ¿Por qué en una comuna que está tan descuidada, tan hedionda, tan llena de hoyos en las calles, sin áreas verdes que permitan, digamos, que se puedan disfrutar y florecer la comuna? ¿Por qué cuando una comuna está así de abandonada, pero que al mismo tiempo ha servido para ser un foco, un bastión para el Partido Comunista, a pesar de que hay elecciones, cuando tú ves que está el alcalde incluso tras las rejas por la mala gestión, ¿por qué se reelige el Partido Comunista? Es interesante que hagamos un doble clic ahí, porque hemos sabido de situaciones de traslado de personas de una comuna a otra. Eso vamos a tener que normarlo en algún minuto. O sea, cualquier persona puede votar en cualquier lado si no tiene ningún arraigo, y puede generar que partidos muy organizados como el Partido Comunista mantengan bastiones electorales porque, bueno, pueden cambiarse perfectamente para votar por él a pesar de que la gestión sea mala. Yo creo que ese tipo de cosas también hay que mirarlas, porque de alguna manera es hacerle trampa al sistema. Es hacerle trampa al sistema, sobre todo porque los que terminan sufriendo son los propios vecinos. O sea, no es que digamos que la gestión fue tan extraordinaria, tan maravillosa, que de verdad la gente quiere que se reelija el pobre alcalde, muy por el contrario. Entonces, tipo de cosas como esas, yo creo que también es importante que le hagamos un doble clic en algún minuto. Fíjate que es importante también, voy a agregar un tema antes de dar la palabra a La Paz, pero además Recoleta, en el caso dado que estamos en negociaciones municipales y hay que inscribir candidatos un poco de días más, es una de las comunas en que no hay mucha expectativa, porque el ex concejal de Renovación Nacional de apellido Cruz, Felipe Cruz, se inscribió para ir directo a la elección. O sea, si es que Chile Vamos, el Partido Republicano formalmente acordaran llevar a alguien, sería un segundo candidato de oposición. O sea, todo evento habría división. Entonces, es una situación bien lamentable, porque de algún modo el capricho o el individualismo o el proyecto personalista de este personaje va a condenar probablemente a Recoleta a seguir bajo la administración comunista. Oye, algo parecido a lo de Puente Alto también, ¿no? Efectivamente. Pacha Pentel. Fíjate que hay un punto importante, que es que al tiempo de decretarse la prisión preventiva, se consideró, entre otras razones, que efectivamente Daniel Jadwe estaba en el ejercicio de su cargo, razón por la cual era importante, para resguardar a la municipalidad, los recursos y que no se continuaran cometiendo delitos, que Daniel Jadwe quedara en prisión preventiva. Por lo tanto, una vez que si llegara a cesar en su cargo, bueno, esto eventualmente podría ser revisado, porque si no está en el ejercicio de su cargo, tal vez, entre comillas, a juicio del tribunal, podría no ser necesaria la prisión preventiva para evitar que él constituya un peligro para la municipalidad y para el resto de la sociedad. Ojo con eso, porque es un antecedente que yo creo que eventualmente se podría volver a discutir, y obviamente la defensa es igualmente competente como para poder percatarse de esta situación.
Ese es el primer punto. El segundo punto que me parece relevante es que no es lo mismo cuando los concejales llegan por perder, es decir, por haber competido con el candidato a alcalde y no haber ganado la elección, que cuando llegan precisamente por el arrastre del alcalde en ejercicio. ¿Y por qué lo digo? Porque hoy día es altamente probable que el delfín de Daniel Jadwe, que es Fares Jadwe, en el fondo sí es designado como nuevo alcalde o como el alcalde para reemplazar a Jadwe, la verdad es que es como el gato cuidando la carnicería. ¿Cierto? Básicamente es lo mismo, digamos. Y entonces, por tanto, me parece a mí que hay que revisar esta norma. Es decir, es importante que en casos como este, en donde las municipalidades, los vecinos han sido víctimas, entonces que un tercero, tal vez, que no tenga directa relación con el partido que tiene capturada la municipalidad, pueda desempeñar sus funciones, sobre todo en casos tan delicados como estos, que me parece también relevante. Y por último, bueno, es una pena que en Chile nuevamente se estén torturando las normas legales para obtenerse lo que se quiere, sobre todo por parte de quienes están llamados a cumplir con la institucionalidad, como son los representantes electos por la ciudadanía para desempeñar cargos importantes como los concejales y como lo hemos visto también en el Congreso Nacional con ocasión, por ejemplo, de los retiros, en donde también se torturan las normas constitucionales para poder llevarse a cabo. Entonces, ojo con eso. Yo sé que hay una persona, no recuerdo el nombre, que lo escribió en una carta al Mercurio hace un par de días, que me parece también relevante tenerlo presente. Puede ser la de Jorge Correa Sutil, que escribió a propósito de la votación, de este resquicio del gobierno de distinguir entre extranjeros y chilenos para la obligatoriedad del voto. Hoy llegamos la última pausa comercial, son las 13:37. Estamos con Luciano Cruzcoque, con Paz Charpentier, con el doctor Acosta. Nos escriben muchas personas aquí por el YouTube. Aprovecho de saludarlas a todas. Quédense con nosotros porque en pocos minutos volvemos con el último bloque acá en Nuevas Voces. Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura. Estamos conversando con Luciano Cruzcoque, con Paz Charpentier y con el doctor Jorge Acosta, acá en la 92.1 FM. Recuerden que nos pueden seguir, escribir, comentar, interactuar con nosotros a través de todas nuestras redes sociales. Voces por Chile en todos lados. Nos llamamos igual, somos gente sencilla y simple. Así que Voces por Chile en Twitter, en Instagram, en TikTok. Nos pueden escribir en el canal de YouTube. Nos pueden ir comentando los que quieran ir participando en esta conversación acá en Nuevas Voces. Y que le ponga me gusta, han ido aumentando los me gusta de a poquito. Pero de a poco. Oye, hay que ponerse las pilas. Es viernes, pero hay que ponerse las pilas. Eso. Oye, nos vamos a cambiar de tema, un tema que es interesante, que ha generado debate, que esta semana quizás tuvo un poco... Salió del primer lugar de la agenda noticiosa por razones obvias y dramáticas, como fue la ola de homicidio. Pero lo cierto es que acá estamos frente a un auténtico fraude a la ley, un fraude a la Constitución por parte del gobierno en un intento desesperado por que vote la menor cantidad de gente posible. Ese es como el punto de fondo del gobierno, ¿no? Primero, por esta idea de los parlamentarios oficialistas de rechazar la multa del voto obligatorio. Winter ha dicho que podría venir una crisis social si se cobra la multa. Y por otro, que es un genio así, yo no sé cómo no se lo ha llevado la NASA ese weón, porque ya la verdad es que el nivel de análisis. Y después... Que si no sería antipobre. El gobierno... ahora lo que quiere hacer es dejar la multa, pero no para los extranjeros. Los extranjeros que pueden votar tienen voto voluntario. O sea, es una cuestión absolutamente... un resquicio ordinario, que por supuesto además es inconstitucional, porque la Constitución mandata al legislador a establecer las sanciones para la gente que no vote. No distingue, habla de ciudadanos, no distingue entre extranjeros y chilenos. Pero en fin... de hecho dice electores. ¿Qué hay ahí, Luciano Cruzcoque, en el fondo de esta jugarreta del gobierno? Porque llevamos muchas semanas conversando como en el margen, ¿no? El monto de la multa, los extranjeros, los chilenos. ¿En qué estamos? Hay algo que es natural acá, que es que finalmente aquellos que se lavan la boca con la democracia, ¿verdad? Parece que le tienen miedo a la democracia cuando los resultados no le son favorables. Acá se dijo durante mucho tiempo que el voto voluntario, que es algo que es efectivo, además, moviliza a los sectores más polares, más politizados de la sociedad y deja fuera a un rango de personas que en general son moderadas y que van pivotando en general. Y esto aumentó la participación y lo vimos en los dos plebiscitos previos, los dos plebiscitos constitucionales. Aumentó los niveles de participación a más del 80%, ¿verdad? Y
de un padrón, además de 14, 15 millones de electores, ¿verdad? Y eso permitió también que hubiese mucha participación social y que sectores como, por ejemplo, la comuna La Granja, donde votaba menos del 40%, votara cerca del 70, 80%. Entonces, la idea de que esto castiga a los pobres es muy contraria a la realidad. Esto favorece finalmente a los sectores pobres, porque efectivamente los sectores probablemente más movilizados políticamente, más educados, siempre hay mayores votaciones. ¿Y qué es lo que dice la Constitución al respecto? ¿Y qué es lo que sucedió en ambos plebiscitos? Dice que el sufragio será obligatorio para los electores en todas las elecciones y plebiscitos. Electores, ¿verdad? Una ley orgánica constitucional fijará las multas o sanciones que se aplicarán por el incumplimiento de este deber. Eso es lo que dice la Constitución. El gobierno salió con la idea del cajón de un escritorio de que esto se debiese aplicar a los ciudadanos, pero los ciudadanos no necesariamente son los electores. Los electores cumplen, si son extranjeros, otros requisitos. Y por ende, acá lo que se está buscando, de alguna manera, habida cuenta, a mi juicio, de que en lugares como Santiago, por ejemplo, los migrantes pueden llegar a ser el 20% del padrón, o en Recoleta el 15% del padrón, ¿verdad? Se está buscando, ¿cómo no?, privilegiar a aquellos alcaldes en ejercicio para los cuales el voto migrante eventualmente no les sería favorable. Asunto que yo creo que también está mal mirado políticamente, porque yo creo que los sectores migrantes se van a movilizar de todas maneras. Teniendo el derecho a voto, lo van a ejercer. Pero lo que llama la atención y lo que desalienta es finalmente que el gobierno, incluso sectores moderados del gobierno, están dispuestos a hacer trampa, con tal de no perder una elección como le sucedió el 4 de septiembre en el plebiscito constitucional, que finalmente defenestró ese pésimo proyecto constitucional que se le quería imponer al país. Y creo que eso es lo grave, que se dañan profundamente también las confianzas con la oposición, se dañan las confianzas, se enturbia todo el sistema, porque estos son prácticas que uno ha visto en regímenes autocráticos, en dictaduras como Venezuela, ¿verdad?, donde se manipulan el poder electoral, que llaman, o Nicaragua. Pero esto de cambiar las reglas en año electoral, la verdad que hiere profundamente la democracia. Paz Charpentier. Fíjate que a mí me parece que de aprobarse una norma de esas características o de quedar finalmente en esos términos el tema de los votos o quienes están habilitados para votar y sus sanciones, a mí me parece que sería inconstitucional. Porque cuando uno analiza o lee, da una simple lectura del artículo 15, inciso primero particularmente, la Constitución establece que el voto será personal, igualitario y secreto. Y una regulación en los términos que estamos discutiendo eventualmente no cumple con este segundo requisito de ser igualitario derechamente. Y por lo tanto creo que sería una norma inconstitucional. Por otra parte, lo que nos propone el Frente Amplio es una democracia similar a su democracia interna, digamos. No sé si han escuchado ustedes, pero el Frente Amplio ha dicho que hoy es el partido más grande de Chile, con 61.000 militantes. Sin embargo, en sus últimas elecciones internas no votaron más de 13.000, es decir, casi el 20% de su padrón de militantes, por así decirlo. Bueno, y eso es lo que aspiran para nuestro país. Y por cierto, no es a lo que debiéramos aspirar nosotros, en donde una mayor cantidad de personas a nivel nacional decida los destinos del país, porque entre otras cosas, por el contrario, se van a perpetuar en el poder alcaldes como Daniel Jadue, que traslada militantes de un lado para otro, o Iracy Hasler, que traslada también militantes de un lugar a otro, o en el caso de Viña del Mar exactamente lo mismo. Entonces, la verdad es que esta norma, además de ser inconstitucional, es una norma que al final del día le va a hacer muy mal a Chile. Jorge Acosta. Yo creo que frente a esta situación, el gobierno está tratando de hacer un jaque mate, porque efectivamente, si es que se rechaza el veto, eso dejaría prácticamente a todos los electores sin multa, lo que es mucho peor que simplemente que, como todo indica, persevere el gobierno con esta propuesta de que solamente queden sin multa los extranjeros. Pero eso va a ser una victoria pírrica. Van a ganar en la corta, simplemente, porque a mí me parece que va a quedar de manifiesto una vez más que no tienen
verdaderas convicciones democráticas, que no tienen verdaderas credenciales democráticas. Sobre todo después de lo que hemos visto lo que ha pasado con el Partido Comunista, sus declaraciones antiinstitucionales, contra la seguridad, contra el tema de su propio gobierno, contra incluso el tema de la justicia. Por lo tanto, a mí me parece que van a quedar en evidencia una vez más. Y eso, tarde o temprano, les va a terminar costando muy caro. Y lo que vamos a ver en los resultados electorales, creo yo que va a ser tan contundente, que bueno, va a ser cosa de esperar al próximo año, cuando tengamos elecciones presidenciales y elecciones parlamentarias nuevamente, y probablemente se manifieste un claro cambio en la conducción del país y sean las nuevas autoridades las que tengan que restituir este tipo de cosas, así como también darle mayor estabilidad al país con los hoyos constitucionales que quedaron, porque lamentablemente este es un gobierno que se ha caracterizado por solamente privilegiar los intereses pequeños y mezquinos particulares que puedan tener, y no por promover lo que le haga bien al país. Y este tipo de diferencias entre uno y otro son diferencias odiosas, que hacen que solamente se genere mayor animadversión de las personas que vienen del extranjero, porque hay algunos que dicen, no, ahora la derecha quiere que vengan los extranjeros, cuando antes antes querían cerrar la frontera. Pues que no entender el problema. Por supuesto que hay que cerrar frontera a los ilegales, a los que vienen a delinquir, pero al mismo tiempo, sin duda que hay que darle las oportunidades a los que quieran sacar adelante a su familia, a los que quieran aportar al país, como tantos cientos de miles de profesionales que han también venido a contribuir al país en distintas áreas. Por lo tanto, una vez más la izquierda queda retratada de cuerpo entero, y yo creo que el resultado va a ser catastrófico, y pronto vamos a poder revertir estas leyes injustas que están promoviendo. Nos tenemos que ir, lamentablemente se nos va acabando el programa, nos quedan un par de minutitos. Quiero aprovechar de agradecer a todo esto. A propósito de discusión, todavía no es claro tampoco que vayamos a votar en 1 o en 2 días. O sea, mira además el nivel de confusión que se genera para efectos de la ciudadanía, que ya está absolutamente desconectada de la política, que ya desconfía de las instituciones, que ya tiene la sensación de que estamos en una suerte como de rally electoral interminable. Y llevamos a estar 3 meses antes de la elección definiendo si el voto es con multa o no es con multa, si es obligatorio o voluntario, si se vota en 1 o en 2 días. Es decir, si pueden votar los extranjeros o no, o están obligados a votar o no. Y esto piensa además que se hizo, este cambio era meramente porque ante la cantidad de electores que el voto obligatorio imponía, había que hacer una elección en 2 días porque no alcanzaban a votar todos. Entonces se dio esa facilidad. Pero meten esta baza por debajo de la mesa, la sacan de la manga. Sombrero. Entonces uno dice, ¿qué compromiso real tienen compromiso real con la democracia, o tienen compromiso real con la democracia cuando ganan ellos las elecciones? Tal cual. Luciano Cruzcoque, Paz Charpentier, doctor Acosta, lamentablemente se nos acaba el programa. Gracias por acompañarnos en este día viernes. Se nos acaba la semana también. Gracias a ustedes, queridos amigos, por su sintonía. Elena Méndez nos cuenta de su estado de salud, así que también le mandamos mucho ánimo a nuestra querida Elena Méndez. Y volvemos el lunes. Volvemos el lunes a las 13 horas para seguir conversando de actualidad política. Semana larga, sí, esta semana tuvo feriado. Pero esperemos que sea una semana más pacífica, porque la cantidad de homicidios esta semana ha sido realmente impresionante. Hoy día hubo un operativo en la mañana en el barrio Franklin, hirieron un carabinero también. Así que ¿cuándo va a estar la Paz Charpentier presencial? Yo creo que nunca, porque dado que hoy día se cree famosa porque va sin filtro. Solo va sin filtro, va presencial. Son habladores. Oye, no, la próxima semana estoy ahí con ustedes. Después no me pescan y tengo que hacerme el espacio para hablar, pero bueno. El último panelista que prometió cosas en público, don Vicente Martínez, no ha cumplido hasta el día. No ha cumplido, o sea, cumple menos que la democracia cristiana. Ya. Nos vamos, queridos amigos, que estén bien. Un abrazo. Chao.